Soy Juanjo Segura, que junto con Desiderio, José Manuel y mi hermano Vicente vamos a recorrer el cauce de un río muy especial. Seguiremos el viaje del agua en su corretear entre peñas y cañas. La verdad es que para el agua no es un viaje sencillo, ya que no se trata de un gran río. A los foráneos siempre les despierta una sonrisa de menosprecio ver el pequeño hilo de agua que circula en algunos lugares por su desmesurado cauce. Debemos perdonarlos, simplemente no lo conocen enfadado. Los lugareños lo conocemos como la Rambla, y el agua que la surca se mezcla con toda clase de aguas. Aguas de diferentes composiciones, aguas de diversos colores e incluso olores, aguas que en ocasiones proceden de lo más íntimo de los seres humanos. Aguas que desaparecen para volver a surgir y que ni siquiera logran llegar al mar de forma natural. Aunque el recorrido del agua está repleto de obstáculos, ha sido camino de grandes civilizaciones que lo han utilizado para adentrarse en nuestra península, dejando su huella en cada pueblo y ciudad que se asienta a orillas de sus 103 kilómetros de cauce. Pues vamos a hacer el recorrido del agua, ayudándola a llegar al mar, tratando de impregnarnos de su naturaleza, de sus ecosistemas y de los diferentes animales y plantas que lo habitan. Vamos a analizar la impronta que los seres humanos hemos dejado en él y la que él ha dejado en nosotros. Vamos a tratar de recorrer el Vinalopó y contároslo. Capítulo 10. Un recorrido por el Tarafa. Bueno, vamos a recorrer un tramo del Tarafa. Estamos en... ¿En dónde estamos? Ahora José Manuel nos explica dónde estamos y de aquí nos iremos hasta la desembocadura del Tarafa en el Vinalopó. Vamos a ver. José Manuel, ¿dónde estamos? Pues estamos al lado del camino viejo de Ondón, camino de la Virgen, a la altura de la finca del Romeral. Esto ya casi en la Ofra. Aquí es donde se juntaban la rambla que viene, el río, que viene del Tarafa, de la Romana de Tarafa, que se llama, con la rambla que viene de Ondón, la rambla que viene del Peñón de Crevillente. Aquí es donde se juntan. Aquí empieza la rambla. Y aquí para arriba está todo cultivado, ya no existe nada. Pues a seguir la rambla. Vamos a recorrer la rambla del río Tarafa, antes del nacimiento de sus aguas. Es un cauce recién urbanizado y muy bien preparado para los senderistas e incluso para agradables paseos. Pasando diversos y originales túneles, llegaremos al Parque del Hondo de las Fuentes. Hace un día magnífico y personalmente me quedo asombrado del esfuerzo realizado en este paraje para convertir una rambla sin uso en un patrimonio disfrutable. Toneladas de piedra seca se han utilizado para realizar las paredes de la canalización, con sendas perfectamente marcadas y muy cómodas, incluso con peldaños allí donde hace falta.
Los pasos que atraviesan este cauce están marcados y protegidos por suelos realizados con mampostería. Por lo temprano de la hora, el paseo se hace sumamente agradable, a pesar de estar entrando el riguroso verano. El Tarafa es uno de los dos afluentes que tiene el Vinalopó. El otro es el río Marjal, que ya vimos cuando pasamos por su desembocadura en Bañeres. El Marjal o Marchal es de muy corto recorrido, aunque aporta buen caudal al Vinalopó. El Tarafa, mucho más largo, es una cuenca muy importante. Numerosas sierras y montañas de la comarca lanzan sus aguas pluviales a este río. Retomemos la descripción que de esta cuenca hace el maestro senderista Ramón Sala en las conferencias de Novelda de la Asociación Encuentros del Vinalopó. Hay un segundo corredor transversal muy importante que está por debajo de este al que me acabo de referir. Es el que parte de la Algueña y en su parte alta, en su cabecera, aparece más apretado, más constreñido, entre la Sierra del Reclot al norte y la Sierra del Algayat hacia el sur. Es la cuenca de recepción de las aguas que van a formar, cuando llegamos a la Romana, el río Tarafa. Un río también importantísimo y que a lo largo de la historia ha tenido mucha importancia en la vida de los pueblos por los que pasa. En la Romana el valle se amplía mucho más. Cuando de la Romana venimos hacia Novelda, el río gira hacia la derecha, atraviesa las llanuras entre el Peñón de la Ofra y la Sierra de la Horna y llega a Aspe. Y sigue río abajo hasta desembocar en el Vinalopó, muy cerquita del Castillo del Río. Digo todo esto porque el río Tarafa también va a ser muy importante en la vida desde época antiquísima de estos pueblos por los que pasa, especialmente la Romana, la Alcaná y Aspe. En el Tarafa, de gran importancia histórica, hay numerosas rafas, numerosos molinos. Aquí muy cerquita, pues en el Tarafa estaba el molino de la Rata, que yo lo he localizado, en fin, está en completo abandono. El molino del Carabinero, habían varias rafas, muchas fuentes. Aspe le sacó buen partido al río Tarafa, que la calidad de las aguas, por cierto, eran mejores que las del Vinalopó. Los túneles realizados en este cauce para el paso del agua por debajo de los caminos vecinales y carreteras son de lo más variopinto, tanto por sus formas como por sus tamaños. Siguiendo nuestro afán de realizar el recorrido del agua y sentirnos gota por un día, tratamos de pasar por el interior de todos ellos, y el primero que encontramos es circular y bastante angosto. Bueno, siguiendo la rambla del Tarafa, sin agua. Aquí estamos. El segundo está realizado con prefabricados de hormigón de forma cuadrada y mucho más grande y cómodo. Tras este puente tomamos un camino paralelo al cauce, pero cuando vemos que nos saca de la rambla, nos volvemos a introducir en ella para pasar por debajo del tercer puente. En este caso también circular, pero mucho mayor y realizado con tubo ondulado. Bueno, pues seguimos pasando en el interior de tubos, unos más grandes que otros. El Tarafa, cuando lleva agua, y además es un agua buena. Ahora llegaremos a la fonda de la Rafica. Está todo recientemente arreglado y se han gastado aquí un montón de dinero arreglando esta rambla.
No tardamos en cruzar un cuarto túnel, realizado como el anterior, pero este mucho más largo. Este túnel atraviesa el Camino de la Carrasca y el Canal de Hierro de Aspe. De la NASA. A la belleza de las paredes horadadas por el agua se une el curioso tratamiento que se le ha dado a este rincón, y que sin duda es un ejemplo de restauración de paisaje. Finalmente llegamos al mayor de los puentes de esta rambla. Se trata del que cruza un nudo de 3 carreteras, una nacional y 2 comarcales. En este caso tenemos un gran túnel circular en el centro y preparado para poder caminar sobre él, y 2 túneles más pequeños a los laterales. Una vez cruzamos este tremendo túnel, llegamos al Hondo de las Fuentes. Un coqueto parque donde da gusto pasear, aunque resulta un poco ruidoso, debido al tráfico del nudo de carreteras. Estamos en el Hondo de las Fuentes. ¿Es un jardín? Este es un jardín que está en el lecho del Hondo, del río, que lo hicieron hace, no sé, 12, 14 años. Lo hicieron los alumnos de la escuela de jardinería. Alumnos y voluntarios. El recinto del paraje del Hondo de las Fuentes incluye una fabulosa alameda. En este lugar está ubicado el antiguo lavadero, aunque no es visitable, porque se encuentra enterrado a la espera de su restauración. En el jardín podemos contemplar numerosos ejemplares de flora mediterránea. Estamos a punto de llegar a las fuentes de agua dulce del Tarafa. La Rafika nos volverá a pintar un cauce sonoro y vivo. Podremos visitar y conocer el municipio de Aspe, y nos encontraremos con una persona que nos aportará un montón de conocimientos sobre el Tarafa. Con una abundante vegetación explicable gracias a la humedad de la zona, seguimos nuestro recorrido por el río. Llegamos a un magnífico acueducto. Se trata del Acueducto de las Fuentes o del Fauquí. Es un acueducto realizado en el siglo XIX para que la acequia del Fauquí salvara el Tarafa y se pudieran regar los campos situados en la margen derecha. Se la plantilla al suelo, se van a cortar con el ángulo de la piedra, se ponía la cimbra de abajo. Está realizado con piedra de mampostería y ladrillo rojo. Si está bien hecho, pues... que se espabile. Hombre, el contador a lo mejor le faltará fondo o yo qué sé. En esta zona, las obras de encauzamiento y adecuación están sin terminar, y vamos a encontrarnos márgenes sin acabar y signos de que las obras están realizándose en estos momentos. Nos dirigimos a la fuente de la Rafika, que se encuentra absolutamente invadida por el carrizal. Hemos llegado a la Rafika, que es donde nace agua. Donde nace el agua es una mina que se hizo para coger el nivel freático y que sigue saliendo todo el año agua. Lo que pasa que no sé cómo, con la infraestructura que hay aquí y el movimiento que hay aquí, ya han dejado la Rafika tapada, que es un emblema
Yo siempre la he visto limpia, la mina abierta y que incluso se podía entrar, y ahora está esto abandonado. Vamos por aquí. Está el nacimiento aquí. ¿Cómo no vais a ver el nacimiento? Hombre, hay que coger agua. Voy a coger agua. Hay que coger agua. Hacia el agua. Debido a esta invasión, tratamos de llegar a una zona en donde se despeje el cauce y de esta forma podamos tomar nuestro frasco de una nueva fuente del Vinalopó. Esta será la última toma de agua, ya que el Vinalopó no recibirá de aquí en adelante más aportes de agua de forma natural. Bueno. Agua de la Rafica, la primera fuente que hay del Tarafa. Limpia y transparente. Mientras cantan los gallos, subimos a una pasarela de madera en construcción que nos lleva a la Rafa. En esta zona se llaman rafas a los azudes, y sin duda esta que vamos a ver es una gran rafa. La Rafica, esta es la rafa donde recogían el agua por la acequia esa para regar a la huerta mayor. Pero esto es como un azul. Es un azul. Pasa que aquí se llama rafa. Aquí se llama Rafa. El agua se vierte por el lateral derecho de la pared, formando una fantástica cascada. Buscamos la forma de bajar al pie de la pared para ver la rafa desde abajo. La senda de bajada pasa por un margen de tierra bastante empinado, pero finalmente llegamos al camino. Al pie de la pared, José Manuel nos muestra un cangrejo rojo americano, catalogado como especie invasora, y que está poniendo en peligro al cangrejo autóctono de río. Aquí veníamos a coger cangrejo autóctono. Hasta que a alguien se le ocurrió soltar a los bichos estos. ¿Lo pedimos? ¿Qué va? Cangrejo americano. Se lo come todo. Los autóctonos son un poco más pequeños y color transparente. La senda que cruzaba. Así las escaleras. La escalera que cruzaba. Subía por al lado de la casa esa, arriba. Seguimos el río y lo vadeamos para continuar por su margen derecho, paralelos al acueducto de la acequia del Fauquí. La acequia del Fauquí sigue siendo espectacular y los acueductos mantienen la estética del que hemos pasado antes por debajo. En este lugar continúan las obras de adecuación del cauce y además se están realizando unos embalses naturales que cambian el aspecto del Tarafa. Poco a poco nos metemos de lleno en el casco urbano de Aspe. Desde nuestra posición podemos ver una pasarela que se ha realizado bordeando las últimas casas del pueblo. Nosotros seguimos por debajo y antes de llegar al puente de la Avenida de la Constitución encontramos las ruinas aparecidas en 2010 en las que se pueden ver los restos de lo que podría ser el tercer castillo de Aspe, que data de los siglos XIV y XV. Esto es donde cuando dejaron la población de Aspis en el castillo del río de allá abajo, se vinieron aquí y construyeron el castillo este.
Lo que pasa que de toda la vida se sabía del castillo, pero nadie había excavado ni nadie, estaba tapado completamente. Eso lo han excavado hace 3 o 4 años. A ver, no es que estuviera tapado, es que tenía edificios encima. Una vez debajo del puente de la Avenida de la Constitución, creo que es la oportunidad de oro de conocer someramente el casco urbano de Aspe. Aspe tiene una población de algo más de 20.000 habitantes. Su nombre proviene del árabe asf y del latín aspis. Está a una altura de 238 metros sobre el nivel del mar y tiene un término municipal de casi 70 kilómetros cuadrados. El caballero don Miguel Díez capitaneó la batalla de la reconquista de esta ciudad. Por lo duro de la contienda, el rey Jaime I le concedió el título de Marqués de la Horna, y a todos los habitantes de Aspe los nombró caballeros distinguidos en Semper Fidelis. La agricultura siempre ha sido un claroscuro en esta población, ya que a pesar del magnífico río Tarafa, siempre se ha caracterizado por la escasez de agua. Elche ha sido el dueño y señor del agua de toda la comarca. Como contrapunto, su cercanía a Elche ha sido motivo de un gran auge industrial, construyéndose varios polígonos en la carretera que une las dos poblaciones. La Basílica de Nuestra Señora del Socorro fue edificada a mediados del siglo XVII. Es de estilo barroco valenciano. Destaca su torre. Es una torre campanario cubierta mediante cupulín. El edificio del ayuntamiento data también del siglo XVII, y junto a él se construyeron el hospital y la casa Palacio de los Duques de Maqueda, ambos edificios actualmente desaparecidos. Siguiendo nuestro agradable camino por el río, tenemos la gran suerte de encontrarnos con el ingeniero Antonio Prieto, dando una charla a unos alumnos de un máster de medio ambiente. El río Tarafa nace en Monóvar, en la Sierra de las Pedrizas, en Monóvar. Desagua también parte del hondo de Monóvar. Antonio Prieto nos informa que tiene actualmente en el Teatro Wagner de Aspe una exposición junto con el fotógrafo Ángel Cerdán sobre el paraje de los Algezares, que por supuesto pasamos a visitar. Allí saldremos de ahí del río. A partir de ahí lleva agua permanente. Pues es el hondo de la fuente, porque estaban allí las fuentes principales del río, ¿no? Aunque esas fuentes no están secas. El agua empieza a flotar mucho más abajo. ¿Por qué es agua permanente? Pues porque básicamente ahora todas las fuentes que empiezan a nacer son de acuíferos cuaternarios, o sea, son de agua de riego. Básicamente, ¿vale? Se alimentan mucho más con agua de riego que con agua natural, que también tienen, pero sobre todo con el agua de riego, con lo cual en verano, por ejemplo, que hay muchos riegos, pues lleva más agua que en invierno, extrañamente, el río, ¿vale? Son unos comportamientos de ciclos hídricos que son diferentes por los usos que se producen alrededor. El agua es permanente, como digo, y desemboca en el Vinalopó, en la zona que se conoce como la Puntica. La Puntica porque es la punta donde se juntan los dos, pues, ¿vale? Es la punta. Calentamos la cabeza. Es así. Los topónimos son muy buenos, porque enseguida que ves un topónimo te dice lo que hay debajo. O sea, estos son clarísimos, porque no habitualmente, ¿no? Es una de las pocas alamedas naturales que se conservan en la provincia de Alicante, ¿no? Junto con el río de Agres y el Serpis, probablemente sea una de las pocas que se conservan las alamedas, ¿no? Veremos varias especies, hay Populus, álamo blanco, también hay álamo negro que vemos allá al fondo. Tenemos también Salix, sauces, algunos por aquí detrás, algunos. El Tarafa, bueno, ya veis el agua que corre, ¿vale? También ha tenido un problema, aparte de especies vegetales invasoras, también de especies animales invasoras. No sé cuándo, pues llegó el cangrejo americano, desplazó los cangrejos autóctonos que también existían, y durante muchos años ha habido cangrejo americano. Ahora con estas obras, como se ha ido también limpiando el cauce, pues ahora no quedan cangrejos americanos. Pero ya sabes cuándo van a aparecer, porque eso, en fin, es muy complicado de localizar, ¿no? Lo que sí que es cierto que la parte baja del río, ya casi cuando se junta con el Vinalopó, han vuelto a aparecer peces. Algunos peces bastante importantes, ¿no? Barbos, o sea que bueno,
también da un poco de idea de la calidad de las aguas, ¿no? Que es bastante buena, la calidad de las aguas y va regenerando bastante bien, ¿no? Entonces el agua que baja por el Vinalopó, pues ahora es bastante, el pantano es bastante buena y bastante dulce, también algo extraño, es más dulce que salada, con lo cual también está produciéndose ahí un cambio de elemento del agua que ya veremos a ver qué consecuencias también tienen en las orillas, ¿no? Un poco. Bueno, Aspe en el siglo XV, XVI, XVII, hasta casi el XIX, pertenecía al Marqués de Elche, ¿vale? Era una baronía que pertenecía al Marquesado de Elche. Entonces, pues Elche tiene un problema la ciudad, que no tenía agua para beber. O sea, el agua son todas salinas, el agua que le pasaba era el Vinalopó, y entonces ya tenían 10-15.000 habitantes y era muy complicado tener agua para beber. ¿Qué ocurre? Que dentro de las posesiones del Marqués, pues estaba Aspe, que todas estas fuentes, que hay agua más abajo, la fuente de Barrenas y la fuente de Romero, que son de las que coge aguas Elche, o cogía aguas Elche, lo que hizo fue pues adjudicarle las aguas al Ayuntamiento de Elche, ¿no? Al concejo entonces de Elche. Ese concejo pues construyó en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, una conducción de aguas que iba desde la fuente de Barrenas, que está pues como a 2-3 kilómetros de aquí, hasta Elche, bordeando todo el Vinalopó por la margen derecha, bordeando el pantano. Esos ahora han quedado productos, la verdad es que bastante espectaculares, ¿no? El de 4 ojos, de 5 ojos, luego lo veremos en la exposición. Y en el 1798 llegó el agua dulce, por fin a la ciudad de Elche, y ya no tuvo que tener problemas en ese sentido, ¿no? ¿Y dónde se coge aquí, en qué parte de...? Está en la fuente de Barrenas, que está como 3 kilómetros más abajo, un poco más abajo de la depuradora. ¿Es donde se coge actualmente la Cequecica? No, está la parte de la margen izquierda, un poco más abajo. Hasta el Creo que ahora está abierta, la puerta está rota y puedes entrar. Izquierda. Es una mina que entra hacia la margen izquierda. Sí. La fuente de Romero sí que está a la derecha, pero esta está a la izquierda. Pero yo lo que me refiero es que la Cequecica no es la misma que la... No, porque no podían coger agua, no podían coger esa agua misma. Entonces, la Cequecica es del año 1910, es posterior, entonces construyeron una rafa propia para poder derivar aguas. Acompañados de las cristalinas aguas del Tarafa, seguimos río abajo visitando diversas minas de agua y comprobando cómo han encauzado el río y la vida que lo puebla. Tenemos la sana y curiosa intención de llegar hasta el Vinalopó. Desde el puente de la carretera CV847 caminamos por el margen izquierdo del río y vamos paralelos a la carretera que va de Aspe a Monforte. Esta carretera permanecerá junto a nosotros durante casi 2 kilómetros. Vamos encontrando bellos rincones con abundante vegetación donde el caudal se remansa. El remanso. Llegamos a la salida de agua limpia de la estación depuradora de aguas residuales de Aspe. Esta estación se construyó en el año 1984 y actualmente trabaja al 90% y depura cerca de 2.000 metros cúbicos día. Después de cruzar el término municipal de Aspe pasamos por su depuradora. La verdad es que sale agua bastante limpia y no huele a nada, ha sido llamativo el chorro de agua que salía de la depuradora y lo limpia que está, o que está. Seguimos recorriendo el Tarafa. Moscas. Tras la depuradora, el agua del Tarafa se embalsa en una serie de estanques cubiertos por una alga filamentosa y reticular, denominada Hydrodictium reticulatum. Estas algas crecen en todos los ríos, pero aquí se han depositado a partir de un inóculo primigenio para que se reproduzcan de forma espontánea. De esta forma crean un tapiz de 3 o 4 centímetros de espesor sobre la superficie del agua. Su función es eliminar el exceso de nutrientes, heces, bacterias fecales, fertilizantes como el nitrógeno, sales y sulfatos. También eliminan el CO2 y utilizan todo el hierro disuelto. Otra de las ventajas de estos bioreactores es que generan biomasa y se puede obtener luteína para usos medicinales.
un auténtico depurador que obtiene su energía del sol. Llegamos a la fuente de la Barrena, la mina de agua de donde, como nos ha explicado antes Antonio Prieto, tomaban el agua la gente de Elche. Bueno, pues esta es la mina de agua en donde empezaban a tomar agua de aquí la gente de Elche y la llevaban con sus acueductos hasta Elche. Y de aquí tomaban el nacimiento de agua. A partir de aquí es donde salía el agua. Como no estaba prevista esta visita, no hemos traído ningún equipo de iluminación, pero a pesar de ello entramos hasta donde nos permite la vista para conocerla. Sí, que sabes cómo está aquí, ¿eh? Y esto se ve que... Todas estas minas tienen una construcción similar. Se realiza un pasaje totalmente horizontal en un talud buscando el nacimiento de agua. Como el agua debe salir por su propio peso, no hay ninguna inclinación. ¿Cómo sabían que aquí había agua? Vale, vuelve a encender, vuelve a hacer un poquito. Profunda, ¿eh? Sí, Joder. no puedo verla, como estoy mirando como... Por el ojo. Ya la verás en la foto ya. Cuando salimos de la mina continuamos nuestro recorrido. Observamos que el río Tarafa va estancando sus aguas. El terreno es árido y el calor aprieta. El camino está muy transitado por los camiones de la obra del cauce. Y por ello caminamos sobre un terreno removido y polvoriento. Llegamos a un pozo mucho más moderno que la fuente de la Barrena. En estos pozos verticales es mucho más fácil encontrar el agua y conseguir mucho más caudal, pero a cambio siempre hace falta energía eléctrica. Comprobamos que el cauce está cubierto de grandes trozos de mármol crema marfil, de la cercana cantera del Coto de Pinoso. Como el fondo también está recubierto de estas rocas y el caudal ahora es escaso, podemos introducirnos en el cauce y caminar sobre las rocas observando el corrotear del agua por debajo de ellas. No cabe duda que esta es una obra muy bien realizada y aguantará perfectamente las riadas. Además, se integra correctamente con el paisaje. Cuando el agua se embalsa y las rocas del fondo se cubren, nos toca salir del cauce y volver al polvoriento camino. En cuanto podemos evitar este desagradable suelo, volvemos de nuevo al cauce. Está siendo un verano seco y hasta el Tarafa, que siempre lleva agua constante, en este momento no hay. Bajo de nuestros pies, bajo de las piedras, no circula el agua. Debe haberse metido por debajo. Aquí ya corre de nuevo, hemos estado menos de 20 metros sin agua, pero vemos que aquí vuelve a correr el agua. Llegamos a donde la obra acaba y el cauce se vuelve enteramente de tierra. Además, la vegetación aumenta, ya que una rafa hace que el agua se embalse.
Durante este último tramo el agua está verde y con muchas algas. Pero encontramos, rodeada de vegetación, una poza limpia, formada por un afloramiento de agua. Bueno, llegamos a una poza de agua misteriosamente limpias, con barbos. Debe ser un nacimiento, una floración, porque hasta aquí venía con mucha alga ya muy parada, y aquí vuelve a circular bastante y con barbos y con agua muy transparente. Debe ser una floración de agua, un nacimiento. En este tramo del río la vida abunda. Los barbos nadan buscando la sombra y las plantas rodean el cauce protegiéndolo y arropándolo. La vegetación, especialmente el carrizal, nos impide continuar por el río Tarafa. Pero queremos llegar a la Puntica. Gracias al GPS encontramos caminos alternativos que, dando un gran rodeo, nos permiten llegar a la senda de la Puntica. En este último tramo dejamos nuestras mochilas en el vehículo y nos introducimos en la senda que nos llevará al encuentro del Tarafa y el Vinalopó. Estamos en la Puntica, justo donde el río Tarafa, que viene por nuestra izquierda, se junta con el Vinalopó, que viene por la derecha. Este mar de cañas es la Puntica y es donde se junta el afluente del Vinalopó, el Tarafa, que trae un agua mucho mejor que el Vinalopó. Mira, este es el río, el Vinalopó, y el río Tarafa. Qué curioso que pone en valenciano los dos, el Tarafa también. Y ahí está la Puntica. Sí. Pues estamos... Es que esta senda llega hasta la puntita mismo. El camino se acaba ahí. Vamos allá. Están las cañas. Aquí se junta mucha agua. Vamos al otro lado. Pues aquí estamos. Aquí estamos todos en la Puntica, entre dos ríos. Vaya, entre dos aguas, dulces y saladas.